Hola chicos, espero que estén muy bien y súper preparados para estudiar el aparato reproductor masculino humano. En este video estudiaremos en detalle sus partes, funciones y las enfermedades que puede sufrir. Comencemos por preguntarnos qué es el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es el conjunto de órganos y estructuras del cuerpo humano que se relaciona con los procesos sexuales reproductivos del hombre. Está compuesto por distintos órganos como el pene y los testículos. Aunque los hombres y las mujeres son muy similares en numerosos aspectos físicos y fisiológicos, parte importante de las diferencias tienen que ver con sus órganos reproductivos, que en el hombre están determinadas por la presencia de los genes encontrados en el cromosoma sexual Y. Y estas diferencias son las que hacen posible que entre hombres y mujeres puedan establecerse las relaciones sexuales que resultan en la formación, el desarrollo y el nacimiento de nuevos seres humanos, lo que contribuye con el mantenimiento de nuestra especie. Ahora que sabemos qué es el aparato reproductor humano masculino y para qué sirve, veamos rápidamente cuáles son sus partes. El aparato reproductor masculino está formado por una serie de órganos internos y órganos externos conocidos en conjunto como genitales. Estos son el escroto, los testículos, el epididimo, el conducto deferente, la próstata, la uretra y el pene. El escroto es una especie de saco de piel suelta que cuelga fuera de la pelvis bajo el pene y que se encarga de sostener a los testículos en su lugar. Los testículos son un par de glándulas con forma de huevo que se encuentran en el escroto, específicamente en la parte externa de la pelvis y muy cerca del pene. En su interior se encuentran los tejidos necesarios para la producción de los gametos masculinos y en ellos también se produce la hormona sexual masculina llamada testosterona. El epididimo, por su parte, es un tubo sumamente enrollado que se encuentra en la parte posterior interna de los testículos. A través de este ducto deben viajar los espermatozoides inmaduros producidos en los testículos y a medida que esto ocurre maduran y adquieren la capacidad de nadar. El conducto deferente es otro conducto unido al epididimo. Tiene paredes más gruesas y se encarga de la conducción de los espermatozoides desde el epididimo hacia la próstata y hacia la uretra. La glándula próstata es una glándula con forma de nuez que se encuentra en la región media interna de la pelvis masculina y que es atravesada por la uretra. Su trabajo es producir las secreciones o sustancias que nutren a los espermatozoides. La uretra es el tubo asociado tanto al sistema urinario, específicamente con la vejiga urinaria, como al aparato reproductor masculino. A través de esta se expulsa la orina y el esperma y se abre hacia el exterior en la punta del pene. Y finalmente, el pene es uno de los principales genitales masculinos y quizá el más evidente. Se trata de un órgano compuesto por 3 columnas de un tejido esponjoso eréctil, es decir, capaz de llenarse de sangre y de aumentar su tamaño durante la erección. Tiene 2 funciones, pues es a través del cual los hombres pueden orinar y copular. Bien, ya que hemos visto cómo está constituido este aparato, veamos ahora algunas de las funciones que cumple. El aparato reproductor masculino no solo es fundamental para la reproducción, sino que también participa en la producción de hormonas relacionadas con el control de distintas características físicas del hombre. Veamos por separado estas 2 funciones. Desde el punto de vista reproductivo, este conjunto de órganos trabaja en la producción de los espermatozoides, células sexuales masculinas, en su transporte y en la liberación de los mismos en el interior del tracto reproductivo femenino, específicamente en la vagina,
que es el canal que conecta con el útero. Esto ocurre cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales y el hombre introduce su pene en la vagina de la mujer para liberar allí el fluido que contiene las células espermáticas, capaces de nadar hacia los óvulos liberados hacia las trompas de falopio. Ahora bien, en cuanto a la producción de hormonas sexuales, el aparato reproductor masculino tiene un par de glándulas muy importantes, los testículos, de quienes depende la producción de la testosterona, la principal hormona sexual masculina. La testosterona también puede ser producida en pequeñas cantidades por la glándula suprarrenal, tanto en hombres como en mujeres, pero no se compara con la cantidad producida por los testículos. Esta hormona tiene múltiples funciones en el cuerpo humano, incluyendo el control de la libido o el apetito sexual, el desarrollo de los huesos, la distribución de la grasa corporal, la modificación del tono de voz, el crecimiento del vello facial y corporal, la fuerza y el tamaño de los músculos y la producción de glóbulos rojos y del esperma. Pero ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo funcionan los órganos del sistema reproductor masculino para llevar a cabo estas importantes funciones? Veámoslo rápidamente. La producción de esperma en un ser humano ocurre por primera vez durante la pubertad, de forma análoga a la ovulación que tiene lugar por primera vez durante la pubertad femenina. Este proceso se conoce como espermatogénesis y se da en los testículos, específicamente en unos ductos conocidos como túbulos seminíferos. Al comienzo de la pubertad es normal que el escroto y los testículos aumenten su tamaño, lo que posteriormente sucede con el pene, la próstata y los demás órganos asociados. La espermatogénesis es un proceso muy controlado por el sistema nervioso y el sistema endocrino, lo que significa que depende de la acción de distintas señales eléctricas y hormonales. Un ser humano adulto o sexualmente maduro produce y almacena millones de espermatozoides en los testículos diariamente. Los espermatozoides son células flageladas pequeñas y muy parecidas a un renacuajo, que van madurando progresivamente a medida que son producidas. Si un hombre y una mujer sexualmente maduros tienen relaciones sexuales durante la fase de ovulación del ciclo menstrual de la mujer, puede ocurrir la fecundación. La excitación sexual es generalmente uno de los eventos previos a la cópula y en el hombre es necesaria por varias razones. El pene se endurece por aumento de irrigación sanguínea, lo que hace más fácil su inserción en el interior de la vagina. La próstata produce un fluido seminal que se mezcla con los espermatozoides para nutrirlos y proveer un medio que sirva de vehículo para su movimiento. Los músculos alrededor de los genitales se contraen, forzando al semen a desplazarse a lo largo de los sistemas de ductos internos, alcanzando finalmente la uretra, donde ocurre la eyaculación. Cuando un hombre eyacula en el interior de la vagina de una mujer, libera alrededor de 500 millones de espermatozoides, que viajan por el útero hacia las trompas de falopio, donde se encuentran un óvulo maduro. Solo un espermatozoide puede penetrar el óvulo, perdiendo su flagelo al mismo tiempo que se fusionan las membranas celulares del óvulo y el espermatozoide, y el núcleo del espermatozoide es depositado en el interior del óvulo, con cuyo núcleo se fusionará. Este es el proceso conocido como fertilización o fecundación. Es de esta manera como el conjunto de órganos sexuales masculinos trabajan en conjunto para llevar a cabo un funcionamiento normal. Pero como todo sistema corporal puede verse perjudicado y sufrir enfermedades que pueden traer como consecuencia un mal funcionamiento, así como molestias en los mismos.
Algunas de estas enfermedades son la impotencia, que tiene que ver con la incapacidad de obtener una erección adecuada del pene para la cópula, la pérdida de la libido o del apetito sexual debido a desequilibrios en la producción normal de hormonas, el cáncer en los testículos o en la próstata, la dificultad para orinar, pues la uretra funciona tanto en el sistema urinario como en el aparato reproductor masculino, puede ocurrir por distintas razones, pero una muy común es la inflamación de la próstata. El hidrocele, que tiene que ver con la formación de un saco lleno de fluido alrededor de los testículos, se observa como una hinchazón a los lados del escroto y puede ser bastante molesto, por lo que suele ser removido quirúrgicamente. El varicocele, que es una gran dilatación o recrecimiento de las venas que irrigan a los testículos, así como un retorcimiento de las mismas. Esta se asemeja con las hemorroides, pero ocurre en el escroto y se aprecian como hinchazón o como una bolsa de gusanos que puede relacionarse con la esterilidad masculina. Pueden darse también infecciones virales como el herpes o bacterianas en los tejidos externos o internos de los genitales, bien sea por mala higiene o por transmisión sexual. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si les ha servido, les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que sigan disfrutando de nuestros videos educativos. Hasta pronto.